Carmen Casas, bon dia. Bon dia. La intenció d'un currículum és cridar l'atenció sobre el seleccionador i aconseguir una entrevista. En definitiva, un lloc de treball. Com podem fer que el nostre currículum siga més atractiu que la resta? Què és el que deu aparèixer i el que no deu aparèixer mai en un currículum? Sobre todo, hay que tener en cuenta que el currículum se tiene que adaptar al puesto al que vamos a optar. No tiene que ser un currículum cerrado en el que siempre vayamos a presentar el mismo, lo adaptaremos al puesto. Y hay que tener en cuenta claridad, sobre todo, que esté todo muy claro, ordenado y capacidad de síntesis. Com l'hem de redactar? Com ha de ser el llenguatge que utilitzem? Lenguaje sencillo, claro, directo y se tiene que elaborar en tercera persona. No pondremos yo he realizado, sino realización de, sustantivizar siempre los verbos. L'escriurem a mà o a l'ordinador? Siempre a ordenador, excepto si en la oferta de empleo te están diciendo que presentes un currículum manuscrito, que es raro. Quines són, Carmen, les errades més freqüents que se solen cometre en un currículum? Les més flagrants i que poden fer que directament Falta de ortografía. Una falta de ortografía puede hacer que ese currículum esté descartado. Entonces hay que cuidar muchísimo la ortografía, la gramática, no utilizar en exceso las mayúsculas, ni la negrita, ni el subrayado, pues utilizarlo solamente para títulos, para destacar sobre todo pues el título que aparezca en negrita, pero solamente el título, el idioma si es fundamental, las cosas que realmente queremos que llamen la atención porque son los puntos fuertes de nuestro currículum. En l'apartat de dades personals, què és el que no pot faltar mai? Nombre y apellidos, por supuesto, dirección, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, teléfonos en los que podemos estar localizados y el email. Ese correu electrònic ha de ser un correu electrònic on apareguen els nostres noms o podem utilitzar pseudònims? Tiene que ser un correo electrónico profesional. Lo lógico y lo más adecuado es utilizar nombre y apellidos, iniciales de nombres y apellidos y no utilizar seudónimos, como por ejemplo Sirenita, soy el mejor, me gusta el fútbol, ese tipo de correos que parecen tonterías pero sí que ocurre, luego ves ese tipo de correos en un currículum, no se deben de utilizar. Dades com el DNI o el número de la Seguretat Social han d'aparèixer? No se recomienda. Si es necesario y la empresa lo necesita porque te va a contratar, ya te lo pedirán. La foto. Com ha de ser la foto i on ha d'anar col·locada? Tiene que ser una foto de carnet y debe de estar en el margen superior derecho. Foto pues formal, la vestimenta adecuada, pues una camisa, traje no es necesario, dependerá del puesto, hay para algunos que sí, y de buena calidad. La de la orla, justamente, hay veces que he oído que sí, que se recomienda, pero no, porque es muy seria, es demasiado seria. Que ha d'anar al marge dret, per què? Porque los seleccionadores van amontonando los currículums unos encima de otros. Entonces, cuando vas a una entrevista de trabajo, se van a acordar más de ti por la imagen, por lo que es importante que sea actual, y que por el nombre. Entonces, van a pasar los currículums y en la parte izquierda pasa desapercibida. Puede ser que no se vea. Convé adjuntar, Carmen, una carta de presentació quan enviem un currículum? Siempre. Cuando el currículum se envía, tanto sea por email como por correo ordinario, etc., tiene que ir acompañado de una carta de presentación. Si se entrega en mano, no es necesaria, pero si no es así, sí. Què ha d'incloure aquesta carta de presentació? Siempre tiene que ser específica para el puesto de trabajo al que lo envías. Sobre todo hay 3 párrafos fundamentales que deben de aparecer. Un primer párrafo donde haremos mención a la oferta, la referencia y el puesto al que optamos y dónde lo hemos visto, a través de qué medio. Eso sí es carta por contestación a un anuncio. O si es porque te interesa trabajar en esa empresa, pues haremos mención en ese primer párrafo de qué es lo que me gusta de esa empresa, que la conozco y que quiero trabajar ahí. En el segundo párrafo haremos mención a nuestro objetivo profesional y qué capacidades tenemos para el puesto concreto que vamos a enviar la carta de presentación. Y ya el tercer párrafo, esperar que nos tengan en cuenta para el proceso de selección. Quin és l'ordre més eficient per a elaborar el nostre currículum? Què és el que ha d'aparèixer en primer lloc, en segon, en últim? Fundamental, datos personales, lo primero, y la titulación. A partir de ahí podemos aprovechar o utilizar los demás apartados de la manera que más nos convenga. Si para el puesto de trabajo es importante los idiomas, será algo que tengamos que destacar y que tenga que estar en un sitio central de nuestro currículum. Si lo importante es la experiencia, pues lo primero que debe de aparecer es la experiencia. Entonces dependerá de la persona y del puesto, deberá de adaptarse. Lo lógico, datos personales, formación académica, formación complementaria,
experiencia profesional, idiomas, conocimientos informàticos i un apartado de otros datos o datos de interés. Convé incloure, Carmen, una carta de recomanació? Se puede poner en el currículum, en otros datos de interés, que se presentará carta de recomendación en caso de que se solicite o referencias a petición, pero no se ponen tampoco las referencias. Les cartes d'agraïment és recomanable enviar-les? A qui haurien d'anar dirigides i en quin moment les podem enviar? Se deben de presentar en caso de que tú ya hayas ido a un proceso de selección, te hayan entrevistado y veas que tienes posibilidades y esa oferta te interesa realmente. Entonces aprovecha la carta de agradecimiento para demostrar tu interés por ese puesto y agradecer la atención recibida por parte de la empresa. Carmen, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este matí. Espero que els consells que ens has donat siguin de molta utilitat per a totes aquelles persones que s'hagin d'enfrontar a un procés de selecció. Esperemos que sí.